Bienvenidos amigos, esto es Espacio Público, soy Elizabeth Sea y empezamos el programa del día de hoy. El día de hoy trataremos un tema polémico y controversial, como es las consecuencias del autogolpe del 5 de abril. Un tema que merece un análisis desde el punto de vista jurídico, que generalmente involucra el tema de los derechos humanos, y el punto de vista político, donde tenemos que apreciar también cómo es que fue recibido este autogolpe tanto por la sociedad como por las fuerzas políticas. Tenemos el día de hoy a Víctor Andrés Ponce, quien es el director del portal virtual El Montonero, que tiene muchísima acogida. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación, Elizabeth, y sobre todo para tratar un tema tan crucial para el proceso político peruano, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es la sensación que tienes tú en esta fecha del 5 de abril? ¿Qué sensación te produce? ¿Cuál ha sido el proceso por el cual el Perú ha pasado como consecuencia de esta fecha crucial? Mira, es evidente que ningún demócrata, ninguna persona que defiende la libertad puede justificar el 5 de abril. Nada desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de la libertad, puede justificar un autogolpe, ¿no? En ese sentido, esta experiencia tiene que ser condenada. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, han pasado 25 años del golpe del 5 de abril. Y el problema es que algunos quieren convertir el 5 de abril en el eje de la definición del proceso político en el Perú. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay sectores en el país que están interesados en mantener una polarización entre fujimoristas versus antifujimoristas. Y de alguna manera eso es lo que ha venido pasando en los últimos 15 años y ha debilitado las instituciones y el proceso político en el país, ¿no? Efectivamente, parte justamente de estos argumentos es que en esta fecha Alberto Fujimori, pues, para poder lograr, ¿no?, controlar la situación de crisis que en ese momento atravesábamos, pues tuvo que tomar una serie de iniciativas que estaban completamente, que eran paralelas, completamente opuestas a lo que es un sistema democrático, ¿no? Algo que se recuerda mucho el día de hoy son justamente las violaciones de derechos humanos que cometió Alberto Fujimori en su momento, ¿no? ¿Tú crees que nosotros debemos de necesariamente analizar este proceso político a partir de la comisión de estos delitos calificados en su momento de lesa humanidad? Bueno, tu pregunta, Elizabeth, tiene que ver con los derechos humanos y la guerra contra subversiva del 5 de abril. Aquí otra vez uno tiene que señalar que es incuestionable que hay excesos que deben ser condenados. Es evidente que hubo violaciones de derechos humanos. Ahí están los casos de la Cantuta y Barrios Altos. Pero por otro lado, también lo que hay que señalar y lo que no se dice en las historias oficiales, en los relatos oficiales, es que a partir de los 90 hubo una guerra contrasubversiva con una impresionante movilización popular de los campesinos en el Perú. Y si comparamos el periodo de los 90 hacia adelante con respecto a lo que pasó en los 80, es evidente que la situación con respecto a los derechos humanos mejora sustancialmente. Lo que sucede es que así como se discute en el 5 de abril, también se discuten los temas de derechos humanos y la guerra contrasubversiva. Y aquí una vez más, déjame decirte lo siguiente: tenemos que ser capaces de aceptar diferentes versiones y relatos, sobre todo porque son cosas del pasado que están vinculadas no a fechas inamovibles, sino a fechas que tienen que ver con los últimos 25 años en la historia del Perú, en la construcción de la República. Y allí el fujimorismo tiene pues las responsabilidades en el 5 de abril, pero también tiene los activos de haber sido una oposición democrática en los últimos 15 años, durante los gobiernos de Toledo, García, Humala y ahora de PPK. Lo que tú señalas es correcto. Es más, si nosotros vemos también que el 5 de abril, aparte del autogolpe, también se dio pues esta iniciativa de derogar la antigua Constitución, la Constitución del 79, y
dar nacimiento a una nueva, que es la que está vigente, la Constitución de 1993, nosotros tenemos también que ver pues que ha habido un proceso constitucional en evolución, ¿no? Que es algo, que es un tema que también no se ha tratado mucho, porque como bien afirmas tú, el tema de los derechos humanos ha llegado a opacar o a invisibilizar también, ¿no?, este proceso constitucional completamente reformado e innovador. ¿Tú qué opinión tienes de este proceso constitucional que algunos constitucionalistas señalan que nació siendo inconstitucional la Constitución vigente? No, por eso es importante separar la paja del grano en todos estos temas y evitar las pasiones, ¿no? Por ejemplo, el 5 de abril es un hito de los 90, pero no es todos los 90. Tú acabas de señalar el proceso constitucional que dio origen a la Carta del 93. Bueno, pues bajo esa Carta del 93, hemos visto que hemos desarrollado 4 procesos electorales sin interrupción y avanzamos hacia el 5º, y todo parece que vamos hacia allá. Y habría que recordar que es uno de los periodos de mayor estabilidad democrática de toda nuestra historia republicana, desde que Bolívar y San Martín llegaron aquí. Claro, algunos dicen, no, la República Aristocrática tuvo 7 elecciones sucesivas. Pero a pesar de que esta Constitución nace a razón de un CCD que era mayoritariamente una asamblea conformada mayoritariamente a favor de Fujimori. No, mira, todas las constituciones, en general todas las constituciones en el Perú han sido post-regímenes autoritarios, post-dictaduras, ¿no? Lo mismo, digamos, en la Constitución del 79 pasó algo parecido. El origen de las constituciones no define a las constituciones. Lo que define a las constituciones es la manera como organizan las instituciones y viabilizan la gobernabilidad. Y uno de los principales méritos de la Constitución del 93 es haber creado un régimen económico basado en la economía de mercado. Es esa economía de mercado lo que nos ha permitido arrinconar, como nunca en la historia del Perú, la pobreza a un 20% de la población, expandir las clases medias y de alguna manera ese crecimiento económico es lo que explica la continuidad democrática e institucional en el país, 4 elecciones sucesivas, vamos a la 5ª, a pesar de que los partidos fracasan, a pesar de que las instituciones son desaprobadas, ¿no? Tú señalas algo muy interesante, que es el régimen económico constitucional. Como bien dices tú, esta Constitución del 93 permitió que hoy en día tengamos principios pro consumidor y que tengamos también una iniciativa privada libre, pero también responsable, y en base a este marco jurídico económico es que se han dado leyes que favorecen justamente esta iniciativa privada responsable. Sin embargo, cuando se estudia o cuando se toca el proceso constitucional que viene de esta época, de este año 92, que hubo un autogolpe, el tema del régimen económico nunca se toca, y cuando hablamos de derechos humanos no tocan régimen económico cuando, pienso yo, el régimen económico viabiliza, ¿no?, de forma efectiva el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Lo que tú señalas, Elizabeth, tiene que ver con esta especie de polarización casi patológica, con esta especie de guerra de religiones que vive el Perú entre fujimorismo y antifujimorismo. Esta polarización no permite separar la paja del grano, es decir, no permite discriminar los hechos que debemos reprobar, como por ejemplo el golpe del 5 de abril, la violación de derechos humanos, el autoritarismo, de las grandes reformas económicas que se gestaron en los 90 y que son el fundamento de la actual república. Te vuelvo a repetir, nada de los logros económicos, de la prosperidad y de la continuidad democrática institucional se explicaría sin ese régimen económico. Y se produce una paradoja, ¿no? Un régimen autoritario, digamos, un proyecto que nació como un proyecto autoritario, paradójicamente se convierte en en una especie de viga central de todas las reformas que explican la actual república que desarrollamos. Finalmente, Víctor Andrés, esto es un tema tan importante, aparte de que es muy interesante, pero sobre todo no es suficientemente difundido. Hoy en día tenemos pues una masa joven votante, ¿no?,
estamos a unos años ya de las próximas elecciones presidenciales. Los jóvenes de 13 años, 14 años van a votar en las siguientes elecciones y sin embargo no conocen de todo este proceso constitucional, este proceso democrático que se ha vivido y que nos ha costado desde el 5 de abril. El 5 de abril es una fecha inadvertida para ellos. ¿Qué reflexión podrías darnos tú acerca de que los jóvenes deberían de conocer de esta etapa histórica del Perú? Bueno, que deberíamos superar esta polarización patológica, ¿no? Mira, si miráramos las cosas al margen de estas pasiones, sabríamos dónde está lo malo y dónde está lo bueno. Sabríamos qué cosas no debemos repetir y qué cosas debemos continuar. Por ejemplo, el no discutir a fondo la importancia del modelo económico que consagra la Constitución y la reforma de los 90, nos hace olvidar, por ejemplo, que en el Perú ya vivimos todo el chavismo. En los 80 había control de precios, había control del tipo de cambio, habían las mismas colas que en Venezuela, había la misma escasez que en Venezuela. Bueno, esas cosas no lo vivimos en el Perú porque, digamos, estamos disfrutando de este régimen económico. Entonces, discutir estas cosas es demasiado importante. Y yo creo que hay un sector que está muy interesado en que las cosas continúen como están, y es la izquierda, ¿no? Es la izquierda que quiere llegar al poder en base a esta polarización absurda y artificial, ¿no? Ojalá de que nuestros jóvenes, porque esa es un poco la reflexión final, puedan conocer de todo este proceso, pero desde las dos partes, las dos versiones, ¿no? Porque siempre se trata de enrumbar la versión del 5 de abril hacia atropellos de derechos humanos, pero dejamos de lado todo este proceso constitucional y económico que tú nos has mencionado el día de hoy y que definitivamente acompaña también a este proceso importante de crecimiento que el Perú ha experimentado en los últimos 30 años. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Gracias a ti, Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un siguiente programa donde abordaremos temas más interesantes y de coyuntura.